Bueno muchachos, continuando con la actividad y pues desafortunadamente no pudimos hacer la sesión en línea, pues entonces vamos a hacer la grabación. Quería recordarles pues que estamos en este momento aprendiendo el lenguaje C++ como la base inicial para poder arrancar todo lo que es de aquí en adelante los conceptos de programación. Venimos de la secuencia de aprendizaje de los conceptos básicos que se necesitan para poder hacer la programación, entonces ahora a ustedes les va a tocar hacer un poquito de cambio en la conciencia de lo que estamos aprendiendo. No quiere decir que estemos haciendo algo distinto, sino que nos tenemos que ajustar a las nuevas reglas que nos define cada uno de los lenguajes. En el caso de lo que estamos haciendo, pues entonces tenemos las dos posibilidades. La una es el programa de C++, que es el que tengo aquí en la pantalla. Ese programita es el que muchos de ustedes ya instalaron. Y la otra alternativa está acá, que es este de unos compiladores que tiene C++ para Android. Aquí aparecen C4 Droid, CPP Droid y Online Compiler Beta. Entonces estas aplicaciones pues ustedes las pueden buscar desde el Play Store de su Android para los que trabajan en el celular, y los mismos ejemplos que hacemos acá los podemos hacer acá. Hasta ahora pues la única diferencia que yo veo, usan las mismas librerías. Igual me parece lógico que utilicen las mismas librerías porque pues de todas maneras, al ser un lenguaje nativo y ser tan liviano, pues un compilador no debe pesar el mínimo y cualquiera lo puede meter dentro de su sistema operativo. La única diferencia es que cuando ustedes van a llamar las librerías con las que van a trabajar, ya no le ponen el punto H, sino que simplemente le ponen el nombre de la librería. Entonces en este caso sería stdio, pero sin el punto H. Se pondría acá, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces esos son los ejemplos que él me muestra ahí. Y de todas maneras, pues lo que más adelante vamos a ver es que nosotros, pues la transición de uno a otro, pues es mínima. Si de pronto un compilador de estos, pues no funciona con stdio, entonces podemos usar el iostream y funciona exactamente. La única diferencia es que no estaríamos usando printf, sino cout para sacar el mensaje por texto, y no se utilizaría scanf sino sein, que sería la otra alternativa, ¿cierto? Entonces lo primero pues que tenemos que recordar, voy a minimizar esto, vamos a trabajar directamente sobre dentro de la conceptualización es los tipos de datos con los que nosotros trabajamos, porque estos ya tienen, digamos, una cantidad de, de, de objetos, de variables adicionales que nos pueden servir para muchas cosas dependiendo del manejo de la información que nosotros estemos haciendo, ¿cierto? Entonces, lo único que podemos decir es que los tipos de datos en C están divididos en tipos de datos básicos y tipos de datos estructurados. Entonces, los tipos básicos se refieren a las estructuras que en otros lenguajes o en el mismo lenguaje C nosotros llamamos primitivas. Entonces tenemos los datos básicos y los conceptos de datos básicos nosotros podemos tener y hemos reconocido lo que son los enteros, las letras y cadenas, los números reales y las tablas. Listo. Dentro de los tipos de datos, de los datos estructurados, por ahora solamente vamos a ver los que llaman las estructuras. Estructuras. Entonces, en este caso, aquí, pues, les recuerdo que este tipo de cosas me gusta mucho que ustedes las vayan almacenando. En este momento, pues, ponen pausa y toman nota de eso. Entonces, nosotros, entre los tipos de datos enteros, específicamente, pues, conocemos tres
que son pues los más importantes, aunque pueden haber más. Los enteros normales, que serían los int, los enteros short y los enteros long. ¿Cuál va a ser la tarea que ustedes me van a hacer? Van a averiguar el tamaño específico de cada uno de ellos, ¿cierto? De esa forma pues vamos aprendiendo un poquito más sobre el tipo de información que podemos almacenar en C++. También tenemos los datos de tipo letra o cadena, ¿cierto? Entonces, dentro de ellos pues el más reconocido es el tipo char. Creo que antes usaban un string, no sé si todavía lo estén utilizando, pero char, antes usaban un string, pero no sé si en este momento ya el estándar lo esté manejando, pero por lo menos sabemos que el char sí está dentro de la lista, ¿cierto? Tenemos los números reales, ¿cierto? Entonces, los que me tienen que averiguar son los siguientes, que son el float y el double. Entonces lo escribo bien, que lo escribí mal, que serían tipos de datos reales, ¿cierto? Y las tablas pues que son ya objetos pues un poquito, aunque son primitivos, siguen siendo pues ya son un poquito más estructurados, ¿cierto? Entonces simplemente cuando yo defino pues las tablas, ¿cierto? Lo único que tengo que definir es el tamaño de la tabla, ¿cierto? Entonces table y el tamaño de la tabla. Perdón que más con esto. Tampoco. Es que se me mueve la configuración del teclado. Esperen un momentico acá, y dentro del table el tamaño de la tabla. Entonces, estos, como les digo, serían los tipos de datos enteros, pero los tipos de datos a los que nosotros nos referimos cuando nos referimos a tipos de datos primitivos o básicos, ¿cierto? Ya los estructurados, entonces nos referimos a lo que nosotros llamamos estructuras, ¿cierto? Y esas estructuras, pues, como al decir que son estructurados, entonces al decir que son estructurados, siendo otros tipos de datos, corresponden a los anteriores. Me hago entender. Yo puedo elaborar estructuras de enteros, estructuras de char, estructuras de float, o dentro de la misma estructura combinar entero, char y float, dependiendo de el tipo de dato complejo que queremos enviar, ¿cierto? Estas herramientas son muy poderosas en la administración de información que requiere digamos, periodos con problemas de conexión. Recuerde que pueden haber ciertos lugares donde no haya una conectividad perfecta, entonces se necesita recoger alguna información, yo la puedo capsular en un componente hasta que pueda llegar al lugar definitivo o cuando vuelva a la normalidad. En el caso mío, pues lo que podemos ver ahora, que lo que está pasando podría permitir que nosotros utilicemos ese tipo de estructuras como formas de almacenar grandes paquetes de información de forma práctica, rápida, porque el sistema lo necesite en vez de enviarlas una por una, que es lo que normalmente pues hacemos, ¿cierto? Listo. Entonces eso con lo que tiene que ver con tipos de datos, ¿cierto? En este momento, pues entonces lo que les pido el favor es que hagan una pausa y adicionalmente, entonces, lo que hagan es tomar nota de lo que estamos viendo. Esto no tiene nada que ver, perdón que lo haya puesto ahí, pero sí, quiero que le tomen nota de esto y que lo tengan pues como un recuerdo, ¿cierto? Bueno, de las variables, pues no sobra recordar que hay ciertas reglas, ¿cierto?
Por ejemplo, una de las reglas que tienen las variables es que no pueden empezar con símbolos, entonces yo no puedo utilizar, no pueden utilizar símbolos. Entonces yo este tipo de caracteres como tales no los puedo incluir dentro de un nombre de una variable. Esto no se puede. Pero tampoco podemos utilizar, no podemos utilizar variables que empiecen con nombres. Por ejemplo, decir uno nombre. Entonces esto no lo podría utilizar yo, no se puede. En ese caso lo que tendríamos que hacer más bien es poner nombre 1, ¿cierto? Nombre 1 y así sí la acepta, pero él debe, toda variable debe iniciar con un valor de tipo numérico, ¿cierto? Otra cosa que no podemos permitir es como eh, utilizar variables que tengan espacios. Si yo quiero definir una variable dentro del lenguaje de programación C, yo no le puedo poner espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, día, nacimiento. Entonces, a partir de lo que es el lenguaje como tal, no es recomendable, no es recomendable eh, utilizar, utilizar esas variables con esos espacios. Desde el punto de vista de mnemotecnia, que fue lo otro que les expliqué en la clase pasada, no es bueno poner nombres tan largos porque la administración del código se vuelve muy difícil y muy complicada de manejar. Entonces, uno puede poner en vez de día de nacimiento, ¿cierto? Si lo fuera a hacer desde el punto de vista de las reglas como tal, entonces debería poner en vez de eso, poner día nacimiento, por ejemplo, ¿cierto? Pero también se nos haría muy extenso. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Por ejemplo, de NAC. Esa sería una forma, utilizando los conceptos de la mnemotecnia, de hacer una palabra mucho más reconocida. Y para nosotros, si nosotros empezamos a definir las variables desde ese punto de vista, a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil manejar la información. Solamente que debemos unificar criterios dentro de la empresa donde nosotros estemos trabajando. Sería bueno ver las reglas de mnemotecnia, ustedes ponerlas, compartírselas a todos los compañeros y ponerlas en otros lugares para mostrar específicamente cuál debe ser el orden y la manera en que eso se debe desarrollar, ¿cierto? La otra regla que es imposible para las variables es el uso de palabras reservadas, como por ejemplo if, como for, ¿cierto? O como, a ver qué otra se me ocurre, void, tampoco se puede utilizar dentro de una, no puede ser una variable, ese tipo de, de while, ese tipo de palabras no se pueden, entonces le voy a poner no se puede. Acá le voy a poner desde acá para que ustedes sepan que esta sí es correcta. Esta la voy a poner acá, este no se puede, no se puede, no se puede y esta sí se puede. Y es la forma correcta. Es la forma correcta, ¿cierto? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud, entonces ya saben que me la ponen en el chat, ¿cierto? En el momento dado. Bueno, otro concepto, voy a ir corriendo, esta listica se las voy a enviar en un archivito para que ustedes vean lo que acabamos de escribir y me hagan la respuesta y me la entreguen ahí, entonces ustedes van a decir int, tamaño, tal cosa, short tamaño, entonces me van a responder sobre eso. Lo otro es el tema de lo que se llaman constantes. Bueno, entonces las constantes son valores que de pronto nosotros definamos dentro del programa que en todo el ciclo de vida de su producto nunca van a cambiar de valor.
O sea, ellas siempre van a tener el mismo valor. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una necesidad de cambiar o simplemente porque es un valor que ya fue determinado con anticipación. Y eso pasa mucho en muchos conceptos. Por ejemplo, uno maneja constantes cuando requiere hacer, por ejemplo, la elaboración de fórmulas, ¿cierto? Ustedes los han manejado. Entonces, ¿cuál es la fórmula del café? Bueno, 2 cucharadas de café y 1 cucharada de azúcar. Y si le quiere echar leche, entonces 2 cucharadas de leche. Entonces, ese tamaño ya está definido y es constante durante todo el proceso, como una fórmula, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a definir una constante, la define de la siguiente manera, ¿cierto? Define, ¿cierto? Pone el nombre de la constante, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la constante pi, nosotros la conocemos porque eso nos lo enseñaron en matemáticas, entonces simplemente decimos 3.1416. Ya con ese concepto, ya nuestra constante siempre va a ser llamada. Entonces nosotros no vamos a hacer toda esta definición exactamente igual, sino que cuando nosotros lo necesitamos, por ejemplo, estamos haciendo una operación y decimos es igual a 3 por 4, a 3, véame el 3, la dislexia, a 3 por 4, a 3 por 4 y la multiplico por pi, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es poner pi y él ya de aquí en adelante, él ya sabe, para él en el programa, él sabe que este pi representa este valor. Entonces no es sino declarar la constante en un principio y ya en cualquier momento dado la puede utilizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy escribiendo un comentario. Entonces recuerde que nosotros hacemos comentario de código porque eso nos sirve para entender qué es lo que hace cada aplicación en cada momento. En este momento él está declarando una constante, entonces simplemente le hago un comentario sobre la misma línea o lo puedo hacer sobre la siguiente. El todo es que estas dos líneas queden al principio antes de cualquier cosa. Si yo las pongo después de eso, entonces mire que los valores no quedan con el color del comentado. Entonces, eso es más o menos pues como lo que significa lo que estamos haciendo. Entonces, eso es en resumen más o menos pues los conceptos básicos que necesitamos para lo de variables. Entonces, porfa, me los completan con los valores de los tamaños que hasta los que admite cada uno de estos y qué tipo de datos maneja sobre ellos. Vamos a pasar aquí a esta siguiente ventana. Entonces, volveríamos a hacer la misma conceptualización. Recuerden que siempre lo que hacemos primero es declarar las librerías. Les comento que aquí recuerde que estamos utilizando y normalmente las funciones de los programas que hemos hecho hasta ahora es entrar datos por pantalla, siempre por teclado, siempre usamos la línea de comandos básica del sistema. Pero les cuento que pues que en ese entorno era casi que nos movíamos nosotros casi todo el tiempo. No había un modo gráfico para programar, sino que era todo en línea de texto. Ahora con la modernidad pues ya tenemos IDEs desde básicos como de C++ hasta IDEs mucho más avanzados, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la declaración de las variables. Recuerden que los nombres son int, short, long, char, float. Entonces en C simplemente se define el tipo de variable, por ejemplo A, y se puede hacer no obligatoriamente, se tiene que hacer así, pero yo lo podría hacer de esta manera, int A, y luego definir el valor. Voy a dejarlo así en pause mientras tanto y ahora les digo cuál es la otra manera de hacerlo, ¿cierto? Entonces float b char
Sí, no cumplen la norma de mnemotecnia, pero estamos simplemente definiendo unas variables A, B y C, ¿cierto? Entonces, aquí hay una cuestión que tenemos que mirar. Vamos a llamar al main, el programa principal. Vamos a ponerle sus correspondientes llaves, ¿cierto? Ya él automáticamente lo hace. Como les digo, hay programas que generan, vamos a ver, creo que por aquí genera código. Vamos a ver si este lo hace. Habría que mirar si de pronto hay algunos plugins o algo que uno le pueda agregar, unos componentes que uno le pueda agregar a este, o no sé de pronto. En el entorno de Linux es un poquito más sencilla la cosa. Tenemos la salida, lo que nosotros poníamos como escribir en C es printf. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Printf. Sería entre paréntesis y punto y coma. Pero sucede algo. Si yo, por ejemplo, voy a leer, listo. Dentro de las reglas que nosotros hemos hablado de la programación, lo primero es declaración de variables, pero también hemos hablado de asignación de valores iniciales. Entonces, nosotros tendríamos que poner acá A igual 4, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Asignándole un valor de 4 a A. Porque no lo estamos leyendo por pantalla, no lo estamos recibiendo, pero lo necesitamos. Entonces, mínimo lo que él me pide es inicialícele, póngale un valor inicial. Normalmente uno de los programas que hace A igual 0, por ejemplo. Es lo que normalmente nosotros hacemos. En este caso le voy a asignar un valor de 4. Entonces, nosotros podríamos decir, no, yo simplemente lo que hago es poner acá la variable A e imprimir. Pero resulta que la estructura de printf no funciona de esa manera. Porque si yo le doy a él compilar, vamos a ponerle nombre, primero guardemos mi primer segundo. Listo, mi primer segundo. Si yo le doy a él inmediatamente me dice saque un error ahí. ¿Por qué? Porque yo a él le tengo, no solamente debo inicializarle la variable, sino que adicionalmente le tengo que decir que esa variable debe tener una tipificación. ¿Cómo es la tipificación? Simplemente yo acá en el printf me dice formato de la constante char. Entonces el formato de variable yo lo debo poner entre comillas. Y para el caso de entero tenemos que poner porcentaje de. Entonces ponemos porcentaje de. Y después de la comilla poner, ahí sí la coma. Entonces vamos a ver el resultado. Y verá que ahí ya me lo muestra. Entonces él me dice, el valor es 4. ¿Sí lo ve? Entonces va a salir porque yo no le he puesto nada más. Para que él no me salga así de una del programa, porque digamos yo quiero esperar, no quiero que me salga inmediatamente del programa. Él me dice presiona una tecla. Entonces lo que yo hago simplemente es ponerle get. Get es de stdio. Entonces ahí sí lo corremos y él me queda ahí esperando. ¿Qué está esperando? Aquí el cursor está sobre el 4 porque él está esperando es que yo le dé aquí donde el valor que él me va a recibir acá en este carácter. Eso es lo que él está esperando. Entonces, si yo presiono cualquier valor, get es leer cualquier dato desde el teclado, presiono el teclado, ahí sí ya me sale. Entonces, hay una gran diferencia, muchachos. La versión anterior sin get, cuando él imprimía se salía del programa y no necesariamente quiere decir que yo quiero que el programa se acabe. Estoy en espera. Entonces, normalmente uno pone los gets cuando necesita que el sistema piense o presione una tecla. Cuando uno dice presiona una tecla para continuar, es dándole el break, un breakcito al sistema para que continúe. Eso sería más o menos pues, lo que él está haciendo, ¿cierto? Pero bueno, resulta que es que yo quiero mostrar también el valor de B. Entonces el valor de B, pues yo lo tendría que mostrar acá, ¿cierto? Coma B.
pues pasa lo mismo. También le tengo que poner como la bandera comodín que me muestre la tipificación del valor. En este caso, porcentaje de es el de, el de entero, ¿cierto? Para el caso de flotante, teníamos que poner porcentaje F. Listo. Pero aquí, bueno, volvemos a cometer el mismo error porque no hemos puesto el valor de B, ¿cierto? Entonces, B vale 6.8, pongámosle 6.9. ¿Sí? Y a C, que es de tipo que char, a C le vamos a poner un valor de, se pone entre comillas, no recuerdo si es esta comilla, voy a ponerle esta a ver qué me saca. F, porque recuerde que los caracteres van entre comillas. Yo le voy a ensayar inicialmente con este, voy a mirar si es con la comilla doble, pero ahorita lo miramos, ¿sí? Dependiendo del error que nos salga. Entonces, con porcentaje D para la letra A, porcentaje F para el valor B, que es flotante, y para el tercero, que es C, le debemos poner porcentaje C. Porcentaje C. C es para carácter. Entonces vamos a mirar a ver. Si yo lo muestro, él me muestra 4, que es A, 6.9, que es B, y F, que es C. Ahí estamos mostrando todos los tipos de datos. Bueno, profe, pero eso no es muy cansón no tener que poner eso. Bueno, muchachos, por ahora son unos ejercicios básicos donde vamos a hacer eso, vamos a convertir, pero luego vamos a incluir la librería IOStream y ya en la IOStream pues ya hay otras funciones que reemplazan estos printfs. Lo que pasa es que no han salido todavía pues como de esta sección este tipo de datos, porque pues todavía digamos, en el entorno todavía hay muchas aplicaciones hechas en esto, que todavía funcionan, entonces no pueden soltar esas librerías hasta el momento. ¿Por qué? Porque tendrían que modificar toda la secuencia de código de todos los programas. Yo siempre les he dicho a ustedes que tienen que adaptarse a ciertas cosas, no solamente es codificar, sino leer código y hacer mantenimiento de código es otro valor muy importante que ustedes tienen que desarrollar para que lo tengan en cuenta. Esta sería como la estructura fundamental de un programa que incluye los valores. Bueno, profe, pero es que resulta que yo puedo hacer la definición de una constante. Pues, por ejemplo, acá yo pongamos la separadita de la pondríamos de este tipo, ¿cierto? Y si, profe, si yo quiero mostrar pi acá, entonces, ¿cómo la debo mostrar? Ustedes, ahí los dejo pensando. 3, 14, 16, no, pero no con coma, es con punto. 3, 14, en este caso, y en el programa C se trabaja con punto. 3, 14, 16, ¿será entero? ¿Será flotante? ¿Será char? Entonces, ponen pausa en este instante y hacen un recordatorio y me dicen, y se dicen entre ustedes mismos, ¿cierto? Ya volvemos a encender otra vez el computador y entonces definimos que la variable es de tipo float. ¿Por qué? Porque tiene una parte entera y tiene una parte decimal. Entonces no puede ser un entero porque el entero no tiene una parte decimal. Entonces este es un float. Y por el tamaño sabemos que si es un float y no un double. Ahí les di una pista, un adelanto de lo que ustedes tenían, de la tarea que tienen que hacer. Cabe
posibilidad de hacerles un recordadis. La idea es definir los tamaños hasta qué valores acepta una variable de tipo entero, short, long, char, hasta qué tamaños me está recibiendo y cuál es la capacidad dentro del disco para ella, ¿cierto? Entonces acá, si esta es un valor flotante, entonces tendría que tener el mismo de B, ¿cierto? Y B en este caso tiene un valor de F, ¿cierto? Entonces tendríamos que poner al final porcentaje F para que él me muestre automáticamente sus valores, ¿cierto? Y le damos a ejecutar, él me dice, pues, bueno, el error mío fue haber dejado el IOStream ahí. Él dice, usted no lo necesita, no lo está usando. O en este caso lo que él me dice es que no lo reconoce, quiere decir que este lenguaje no me está reconociendo, me tocaría buscar de dónde la saco. No hay problema, uno la puede sacar de buscar la librería y ponerla en la carpeta de directorios. Cuando ya la averigüe cómo hacerla, pues entonces les digo para que la hagamos. Borremos IOStream o hay que averiguar por qué no dispone de ella. Listo. Vamos a ejecutar nuevamente y a compilar y vemos que él lo que hace es mostrarme A, que es 4, B, que es 6.9, C, que es un carácter y el valor es F, y pi, que es valor 3.14. Bueno, pero entonces, y si yo por alguna razón le doy el valor que no es, por ejemplo, aquí le doy porcentaje de, en vez de porcentaje F, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Listo. ¿Qué me está mostrando? Muéstrame a ver. Me muestra un valor completamente confuso y desbordado. No sabemos, en este momento, pues yo no sé qué relación tenga eso con este, pero este valor me lo está sacando de esta forma. O sea que me está sacando un valor de modo errático. Eso es lo que debemos evitar, que el sistema me saque valores confusos. Por eso acá tiene que ser porcentaje F, porque él reconoce que este valor es un porcentaje F. Eso es más o menos lo que representa esto, ¿cierto? Yo pienso que, bueno, la idea es esa. Voy a sacar de la lista de los ejercicios que hemos visto hasta ahora cuáles ustedes ya están en función de desarrollar. Permítanme un segundo, acá vamos a hacer una pausa. Bueno, entonces ya para consolidar todo esto, pues vamos a empezar con un ejercicio pues un poquito más estructuradito. La idea es, aquí lo tengo anotado en un cuaderno y se los tengo con su correspondiente diagrama de flujo. Pues entonces tenemos un ejercicio en el cual pues dice realizar la lectura de dos, no cambio esas palabras que a mí no me gustan, yo los busco. La lectura de dos números enteros por teclado e imprimir su suma y su producto. Entonces, si acordamos en DFD, pues nosotros le damos inicio a eso, simplemente leíamos recuerde que era simplemente todo el proceso de declarar, leer la variable y asignación de un valor inicial. Entonces, declaramos las dos variables, num1 y num2, luego hacemos las operaciones, leemos por pantalla, hacemos las operaciones, tanto para la suma como para el producto y simplemente pues mostramos en pantalla. Si ustedes miran, pues lo primero que tenemos que hacer es la lectura de cuáles son las variables que intervienen, ¿cierto? Entonces tenemos num1, ¿cierto? Num2, suma y producto, ¿cierto? Y producto, esas serían las tres variables pues que nosotros fuéramos a declarar. Serían las cuatro variables, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio según lo que nosotros hemos aprendido en pseudocódigo.
Simplemente lo que hacemos es lo mismo. Inicialmente declaramos y vamos a utilizar por ahora stdio, estándar io, estándar de entrada y salida, punto h, ¿cierto? Y tendríamos que declarar incluir la librería de onion, ¿cierto? Ahí pues nada nuevo. La única diferencia es la siguiente, ¿cierto? En ciertas operaciones pues nosotros debemos devolver valores. Recuerde que aún así estamos hablando de la estructura principal del código, estamos hablando que la función lo llamaríamos la función principal. Y en este caso pues tendría que devolver un valor si yo quiero que devuelva un valor. Entonces simplemente lo que hacemos es poner int main entre paréntesis, ¿cierto? Voy a ponerle las llaves de inicio y fin, ¿cierto? Listo. Bueno, en el caso yo no quiero retornar nada, pues simplemente puedo poner void main. Porque ¿qué es void? Simplemente vacío. Float, porque voy a devolver un flotante, ¿cierto? Y si necesito, recibir valores en la función también, pues entonces pondría los valores acá, entero, entero. Quiere decir que voy a recibir dos enteros. En este caso es main, pues no voy a recibir nada, dejo totalmente vacío. Entonces, lo primero que siempre hacemos en cualquier proceso es declaración de variable. Entonces, int las variables que habíamos decidido, ¿cierto? Listo. Yo hago la inicialización, los ejemplos que aparecen no lo muestran, yo sí lo voy a hacer. Entonces simplemente yo digo num1 equivale a 0, inicializo en 0, 2, lo inicializo en 0. ¿Cuál otro? Suma y producto. ¿Cuál es la recomendación, muchachos? Si yo pongo acá todo en minúscula, pues no lo pongan acá no me atrevo a ejecutarlo con ese cambio ahí, porque hay lenguajes que lo admiten, hay lenguajes que no lo admiten. Entonces, como lo más correcto es hacer eso, vamos a respetar que las variables posean la misma forma en las que fueron declaradas. Así haya el lenguaje, así el lenguaje lo acepte, ¿cierto? Entonces, pongo printf. Y como lo que voy a sacar en pantalla es un código, entonces lo pongo entre comillas. Listo. Saqué por pantalla el valor. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo leo el dato? Entonces ya no puedo usar printf, entonces uso scanf. Scanf, ¿cierto? Bueno, entonces un pequeño recorderis a lo que ya hemos visto el día de hoy. Num1 es un tipo entero. Como es un tipo entero, entonces debe ser formateado, preformateado con el carácter D, porque es entero. Entonces lo voy a poner así.
porcentaje de. Ahora lo hemos hecho con comilla sencilla, no, con comilla doble, ¿cierto? Y después de ponerle a él el valor, pues simplemente lo que yo hago es lo siguiente. No pongo a la hora de yo leer, yo no lo pongo simplemente en un 1. Debo con anterioridad ponerle el ampersand o el símbolo de y en algún valor se llama ampersand. A este sí le ponemos el 1, que es el primero que vamos a pedir. Listo. Seguimos con el segundo valor bajo el mismo parámetro. ¿Sí? Y si ustedes me recuerdan, entonces ponemos lo está poniendo al revés. Y entonces lo leería de la misma forma. scanf, ¿cierto? Debo poner porcentaje de y se lo agrego a cuál variable, a num2, ¿cierto? Entonces ampersand num2. Es más. Listo. Vamos a dejar una línea. Lo que hacemos es lo siguiente. Si miramos el diagrama, leemos los dos valores, ¿cierto? Y ahora lo que hacemos es elaborar las operaciones. Entonces, ¿cómo hacemos las operaciones? Entonces nosotros ponemos suma, ¿vale? ¿Qué vale suma? Num1 más num2. Bueno, profe, pero es que usted me confunde porque aquí le pone ampersand y acá no. Scanf de la misma familia de printf vienen de stdio, que es un lenguaje muy viejo, y entonces lo que está haciendo ahí es definiendo que lo debe guardar en un vector llamado num2. Simplemente él no hacía una asignación dinámica de valores, sino que simplemente creaba unos apuntadores. Nosotros ya los apuntadores pues no lo hacemos, pero en este caso él está haciendo unos apuntadores donde almacena los valores que yo estoy solicitando y que estoy pidiendo a estas variables. Recuerden que stdio es muy antigua, pero sigue funcionando. Seguimos haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Listo. Falta la otra operación que sería ¿cuál? Producto. Y eso equivaldría a ¿qué? A num1 por num2. Listo. Vea, ya la corrió, ¿cierto? Entonces ahora me voy a tomar el trabajo de adelantar los printf, pero sí se los voy a dejar como los habíamos planeado, ¿cierto? No, escribamos, eso es perezoso. Pasa que no quería que el video fuera tan largo. Sí, lo voy a. No, entonces, ¿qué hace uno? Printf, punto y coma, ¿cierto? Printf. Y lo que hacemos es, entre comillas, la suma de valores es y ponemos printf y ponemos entre paréntesis porcentaje de, pero entre comillas,
parceritos, porcentaje, porcentaje, porcentaje de, coma, y ponemos simplemente perdón, muchachos, hay una cosa, estos deben ir debajo de esto porque si no yo no le podría dar el resultado. Simplemente pues los voy a correr antes de que nos saque un error así bien alarmante y ponemos este. La suma de valores es, ¿qué valor debería ir ahí? ¿Qué valor debería ir ahí? Suma. Eso sería como la operación para suma, ¿cierto? Y al final, pues después de poner la suma, pues simplemente ponemos el get, que pertenece a conio, ¿cierto? Get y que me hace que espere un valor. Listo. Si yo fuera a correr esto, pues primero le guardo con el nombre, ¿cierto? Y le voy a poner suma y producto, ¿cierto? Por allá tenía una. Producto, ¿sí? Ponerle 1 porque ya aparece con el mismo nombre, ¿cierto? Vamos a darle compilar y ejecutar, o compilar, pongámosle compilar, y él me dice que debe retornar entero. Bueno, entonces vamos a ponerle acá entero. Creo que para esa operación pues sería simplemente quitarle el... Listo. Lo vamos a ejecutar, entonces digite el primer valor 12, segundo valor 10, 12, segundo valor 10, me dice que la suma de valores es 22. Hasta ahí todo va bien. Entonces, vamos a dejar por ahora el video ahí para que ustedes lo asimilen y no les quede tan largo. Lo único que tienen que hacer es agregarme la operación producto, que es la multiplicación de estos dos valores. Entonces ya ustedes miran cómo hacen la corrección en ese código, digítenlo para que ustedes vayan quitando el miedo a la codificación, ya me vuelven y conversamos nuevamente. Entonces no es más, les deseo muchos éxitos en la actividad y nos seguimos hablando.